Técnicas de conmutación en redes. De las distintas topologías en red se deduce que no siempre va a existir un enlace físico directo entre dos estaciones. En este caso, la red debe establecer las conexiones necesarias para proporcionar un camino físico o lógico entre las estaciones. Existen dos modelos básicos: las redes de conmutación de circuitos y las redes de conmutación de paquetes, también conocidas como redes de almacenamiento y reenvío, Store and Forward. En las redes de conmutación de circuitos, al establecer la comunicación, los canales físicos que unen ambos extremos quedan reservados para uso exclusivo hasta que la conexión se libera. En el caso de redes de conmutación de paquetes, cada nodo intermedio recibe mensaje en forma de paquetes de datos y los almacena hasta que los reenvía hacia su destino final o a otro nodo intermedio. El modelo de conmutación de circuitos se basa en las líneas telefónicas, de forma que las estaciones intermedias que intervienen en la comunicación conectan circuitos de entrada y salida hasta establecer un canal físico entre los extremos. Los nodos intermedios solo intervienen en la creación y eliminación del circuito. La subred no necesita proporcionar ningún procesamiento o almacenamiento de los datos que transmite. La conmutación de paquetes sigue una filosofía completamente distinta. Es habitual que un mensaje largo se subdivida en otros más pequeños para su transmisión a través de la red. En el caso de una red de conmutación de paquetes, estos paquetes se multiplican por los distintos canales de conmutación de un nodo para su envío hacia el destino final. Si el destino no está disponible, el mensaje se descarta. La diferencia fundamental es que en este caso no existe un canal físico único y constante durante toda la comunicación, sino que en función de la ocupación de la red en cada momento, los distintos paquetes irán por caminos físicos distintos hacia su destino. Como en este momento yo veo que el documento también pues obviamente está un poquito atrasado en algunos temas, voy a agregar el siguiente texto. Digamos, en el contexto de las redes de telecomunicaciones y computadoras, la conmutación se refiere al proceso de dirigir los datos desde el origen hasta el destino a través de la red. Hay varias técnicas de conmutación que se utilizan comúnmente. Primero, conmutación de circuitos, que fueron los que dijimos anteriormente. En este método se establece un camino físico dedicado, o sea, el circuito, entre el origen y el destino antes de que se envíen los datos. Es utilizado en redes telefónicas tradicionales, a lo cual obviamente se les conoce como PSTN, que viene de Public Switched Telephone Network. Faltó ese datico en el texto. También obviamente viene la asignación de recursos, como el ancho de banda, es estática y exclusiva durante la duración de la llamada. En cuanto a la conmutación de paquetes, en lugar de establecer un circuito dedicado, los datos se dividen en paquetes pequeños antes de ser transmitidos. Cada paquete contiene tanto datos como información de control, o sea, un encabezado, que indica el origen y el destino. Los paquetes se envían individualmente a través de la red y pueden seguir diferentes rutas. Ejemplos incluyen redes basadas en el protocolo IP, lo que nosotros conocemos como Internet Protocol. Tercero, en cuanto a la conmutación de mensajes, similar a la conmutación de paquetes, pero los datos se envían en su totalidad como un mensaje único. No se divide en paquetes más pequeños, menos común en comparación con la conmutación de paquetes. Aquí también faltó lo que es la conmutación de atmósfera, utilizado en redes ópticas y satelitales.
Los datos se envían a través de la atmósfera utilizando señales de radiofrecuencia. También quinto, la conmutación de longitud de onda, que eso también es importante, utilizado en redes ópticas para multiplexar múltiples señales en una fibra óptica utilizando diferentes longitudes de onda de luz. Estas técnicas de conmutación varían en términos de eficiencia, escalabilidad, costo y aplicación específica. La elección del método adecuado depende de varios factores, como el tipo de red, los requisitos de velocidad, la confiabilidad y el tipo de datos que se van a transmitir. Eso es lo que le agrego un poco al texto que yo estoy leyendo. Siempre cuando va pasando el tiempo, estos libros hay que irle agregando más temas y analizar lo que se trabaja en la actualidad. Continuemos. Arquitectura de red. Para la interconexión de sistemas abiertos se construyen arquitecturas de red. Se define un sistema abierto como un sistema capaz de interconectarse con otros de acuerdo con unas normas establecidas. La interconexión de sistemas abiertos se ocupará del intercambio de información entre sistemas abiertos y su objetivo será la definición de un conjunto de normas que permitan a dichos sistemas cooperar entre sí. El diseño de una red de ordenadores es un problema suficientemente complejo como para que deba estructurarse si quiere ser resultado con éxito. Como en otros aspectos de la computación, la técnica empleada es la división en capas o niveles. Estas capas están jerarquizadas y dividen el problema en partes más sencillas. Cada capa añade nuevas características a partir de los servicios que proporciona la capa inmediatamente inferior. Una capa se implementa mediante un cierto número de entidades que llevan a cabo las funciones asignadas a la capa y equivalen a procesos, software o dispositivos hardware inteligentes. Entidades pertenecientes a capas equivalentes en dos equipos diferentes se llaman entidades homólogas o conocidas como pairs. Un protocolo es el conjunto de reglas semánticas y sintácticas que gobierna la comunicación entre entidades de una misma capa. Es decir, el protocolo de la capa N intercambia información con su homóloga en la máquina destino, de cara a proporcionar los servicios asignados a esa capa. Para ello, hará uso de los servicios que proporciona la capa anterior. A. El sistema de interconexión está formado por un conjunto de entidades situadas en diferentes capas. B. Las entidades de una determinada capa N cooperan entre sí de acuerdo con un determinado protocolo N. C. Las entidades de una capa N utilizan los servicios N-1 proporcionados por las entidades de las capas inferiores, mediante un acceso a ellos. La estructura de estas capas es desconocida para la capa N, la cual solo tiene en cuenta los servicios proporcionados por los que se ha denominado bloque N-1. D. Las entidades de una capa N realizan unas determinadas funciones N utilizando los servicios. Una capa, la N, proporcionará a la capa inmediatamente superior, la N+1, una serie de servicios. Para ello puede usar los servicios ofrecidos por la capa N-1. Por ejemplo, a partir de un enlace físico que puede provocar errores en la transmisión de los datos en la capa N-1, se podría construir un enlace lógico en la capa N con funciones de detección y recuperación de errores para ofrecer a la capa N+1 un servicio de transmisión de datos libre de errores. Una capa puede ofrecer más de una clase de servicio. Conviene dejar claro que no todas las funciones que realiza una capa debe ser vista como servicio por la capa siguiente. La especificación del servicio no detalla la forma en que éste esté implementado. De esta forma, un servicio puede ofrecerse
con distintas calidades en función de la implementación. Se entiende por arquitectura de red el conjunto de capas y protocolos de capas que constituyen el sistema de comunicaciones. Según ISO, el modelo que se ha definido es válido para configuraciones simples, como sería el caso de una línea punto a punto dedicada, pero para cubrir configuraciones más complejas, como es el caso de interconexiones a través de una red pública de transmisión de datos con nodos intermedios, se elaboró otro modelo en el que se ha permitido el encadenamiento entre bloques o capas. Bueno, vamos a aclarar acá un poco. Voy a agregarle unos comentarios. La arquitectura de red se refiere a la estructura física y lógica que define cómo las computadoras, dispositivos de red y componentes están organizados y conectados entre sí para permitir la comunicación y el intercambio de datos. Aquí hay algunos conceptos clave dentro de la arquitectura de red. Primero, la topología de red, esquema físico y geométrico que define cómo están conectados los dispositivos en una red. Ejemplos incluye topología de bus, estrella, anillo, malla, entre otras, de las cuales obviamente nosotros ya hemos venido estudiando anteriormente. Ahora el segundo, los protocolos de red, que es el conjunto de reglas y convenciones que permite que los dispositivos en una red se comuniquen entre sí. Los ejemplos comunes incluyen la TCP/IP, la HTTP, la FTP, etc., que yo ya había incluso enviado un video anterior sobre esos temas. Tenemos obviamente lo que son componentes de red. Por ejemplo, son los dispositivos físicos y software que forman parte de una red, como routers, switches, hubs, firewalls, servidores, entre otros. Tenemos los modelos de referencia. Son marcos conceptuales que facilitan la comprensión y el diseño de redes. Ejemplos incluyen el modelo OSI, lo que nosotros conocemos como el Open System Interconnection, y el modelo TCP/IP. También tenemos que hablar acerca de la seguridad de red, prácticas y medidas implementadas para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en una red. Incluye el firewall, los VPNs, la autenticación, el cifrado y entre otras. También tenemos que analizar el direccionamiento IP, que es un sistema para asignar direcciones únicas a cada dispositivo conectado a la red, permitiendo su identificación y comunicación. Y no olvidemos también las arquitecturas específicas. Dependiendo de la escala y propósito, las redes pueden ser locales de tipo LAN, extendidas, o WAN, o de área metropolitana como la MAN, o las inalámbricas como la WLAN, y entre otras obviamente. Dicho en otras palabras, diseñar una arquitectura de red eficiente y segura requiere considerar la topología adecuada, los protocolos de comunicación, la capacidad de manejo de datos, la seguridad y las necesidades específicas del entorno en el que se implementará la red. Bueno, por mi parte ya es todo. Continuamos obviamente en otro video. Muchas gracias por su atención.